acceso a la biblioteca de libros antiguos, así que me puse 2 semanas, de 8 a 20, todos los días, a revisar libros. Y como dijo mi jefe, apareció. Una referencia que aparece, digamos, de un sistema astronómico inferior, es en el año 1917, de un francés, y después de un profesor de odontología en la Universidad de Osaka, que justamente describe esos películas inferiores. El tema es que, claro, uno sudamericano empieza con todas estas cosas y la gente no le pega un pito. Así que se empezó a clampear, por ejemplo, los 4 vasos cardíacos, los 4 vasos uterinos, los 2 superiores, 2 inferiores, después de una cesárea. Se esperaban 10 minutos y se tomaba una muestra del sector medio de la arteria uterina, arterial. Y en el mismo momento se tomaba una muestra radial. El tema es que no había diferencia. O sea que por algún lado la sangre entraba. Bueno, de ahí se empezó otra fase de estudio anatómico en la Facultad de Medicina y yo decía, esto tiene que ser muy grande, pero no encontraba nada. Hicimos corte de pelvis de todo tipo, hasta que un día, en uno de estos libros, veo un corte especial que me llamó la atención y yo dije, ahí está el problema. Yo estaba cortando, digamos, la pelvis, la sierra, por dentro de la espina ciática, decido cortar por fuera de la espina ciática, porque justo en ese sector hace la curva de arteria pudenda interna, y bueno, ahí se abrió todo un mundo. El tema es que los vasos son tan grandes, son más grandes que la arteria uterina, hay 3 vasos vaginales que son los... Y en ese momento se presentó en Estados Unidos, y la gente me decía, bueno, pero no puede ser que se hagan arteriografía todos los días, nadie lo haya visto. Así que en Francia se le pidió que se colocara un catéter haciendo presión en la arteria vaginal inferior y se iba a ver toda la circulación del útero. Me dijeron, mire, doctor, eso, olvídese, no sé. Bueno, se hizo acá en el hospital italiano y se ve, sin tocar la arteria uterina, toda irrigación del útero y cómo viene el flujo del sector inferior. Y ahí, digamos, se avanzó un poco respecto a cómo se iba a solucionar parte, por ejemplo, del flujo que iba a la placenta ácreta, que dependían de esos vasos, no dependían de la arteria uterina. Yo todo lo que hago, por ejemplo, no toca la arteria uterina, ni se hace embolización, nada, sino que se va particularmente a llevar los vasos colbuterinos. Son 3, muy importantes, se hace una cosa más práctica, digamos. Así que bueno, eso más o menos la historia. Yo tuve muchos años, yo soy cirujano de base, después dejé la cirugía y ya me dediqué a esto. No, después tendrá alguna imagen para mostrarnos esos vasos, cómo llega. Eso llegaría desde la ilíaca No, interna. Le cuento. O La, viene. Le cuento, la arteria ilíaca interna tiene 3 ramas posteriores, de la cual la más anterior es la pudenda interna, después está la isquiática y la glútea. Bueno, de esta pudenda interna se considera, o mucha gente considera, que es la rama terminal de la arteria ilíaca interna. De esto sale, o sea que tenemos un nivel superior, donde sale la arteria uterina, y un nivel que está por debajo del uréter, donde vienen esos vasos. Y esos vasos se anastomosan en el 100% de los casos con el pedículo uterino. Y esto es inmediato. Esto se ha visto ya en arteriografía, todo. Y estos vasos salen, por eso, debajo del uréter, entran en el útero, entran en la vagina y van o por la superficie o por la capa muscular. Yo después le voy a mandar, porque digamos, lo que tiene la parte de anatomía es que no es mentira, ahí lo va a ver en vivo y en directo, unos vasos que son terroríficos, la anastomosis entre las 2 arterias uterinas, unos vasos que son terribles. Y ahí, como le decía, uno explica por qué el útero no se necrosa. Y esto fue, como le decía, en el 2006, los americanos hicieron un aparato que se llama Flostat, que comprimía el cuello uterino, hacía un Doppler, comprimía, y ellos lo que hacen era dejarlo 6 horas comprimido por vía vaginal
y produce una apoptosis de los miomas. Entonces veían que cuando colocaban eso, y si pasaban más de 6 horas, el útero se necrosaba. Y el tema es, si el pedículo superior está abierto, ¿por qué se necrosa el útero? Entonces ahí como que hubo en ese momento a nivel mundial un trastorno, digamos que es algo no correspondía. Fue justamente cuando yo estaba haciendo el estudio anatómico, bueno, hace mucho tiempo, como le decía, y ahí se mostró en forma directa cuáles eran los vasos y todo el mundo que quisiera investigarlos por vía arteriográfica se les dijo cómo hacerlo. Y ahí se entiende por qué, por ejemplo, cuando usted tiene un acretismo placentario, que ellos hacen embolización de la arteria uterina, sigue sangrando exactamente igual abajo. Por eso, por ejemplo, en Europa no se usa más, pero ya hace como casi 10 años, la embolización de la arteria uterina. Colocan balones, por ejemplo, en ilíaca interna, en ilíaco común o aorta. Pero embolización no se usa más hace muchísimo tiempo. Muy bueno, muy bueno, Doc. La verdad que excelente. Yo, Si le, después yo nos les voy a puede, mandar, yo les voy a mandar el artículo para que lo vean y bueno, les voy a mandar una imagen de las arterias para que ustedes las vean también. genial. Y alguna idea de cómo abordarlas Pero cómo no, cómo no. en el momento de la cirugía. La verdad que es una novedad total para mí. Gracias. Es que hay tanta cosa en la especialidad que es muy difícil. Yo porque me dedico a un tema muy específico, ¿no? Pero hay tanta novedad en todo que es imposible retener todo. Y hoy por hoy es tanto más frecuente las anomalías de inserción, producto Sí, de las cesáreas, como se usan hoy por hoy. claro. Este tipo de cosas verdaderamente nos complican la existencia, o nos la complicamos, ¿no? Cuando hacemos tantas cesáreas, Claro. pero la realidad es esa. Agus, ¿querés arrancar? Le comento mientras, doctor, usted Sí. sabe que en el mundo se han hecho innumerables esfuerzos por tratar de reducir la operación cesárea, cosa que es muy difícil. Salvo en los países nórdicos, el único país en el mundo o la única región en el mundo que ha podido hacerlo. En el resto realmente es muy difícil por montones de causas. Entonces el tema que estoy investigando en este momento es, si no se puede reducir la cantidad de operación cesárea, el tema es cómo evitar la invasión placentaria independientemente del número de cesáreas que usted realice. Y, Y esto tiene que ver justamente con un tema de cómo es la irrigación del segmento uterino. Este tema prácticamente es un tema que no se ha estudiado nunca. ¿Sí? Hay una tesis de doctorado en Estados Unidos, hay un trabajo hecho en Checoslovaquia, etc. Pero el tema fundamentalmente es el siguiente. El segmento uterino tiene tres sectores. Habitualmente un sector retrovesical bajo, un sector retrovesical alto y un sector supravesical. Habitualmente uno realiza la cesárea en ese sector retrovesical. Pero ¿qué es lo que pasa? Los vasos que irrigan ese sector son arterias terminales, son ramas que nacen de una colateral de la arteria uterina y tienen solamente entre un 20 y un 25% de anastomosis con el sistema vaginal. De tal manera que cuando usted corta ese vaso, lo que genera es que a los 6 meses exista un defecto, o sea, un orificio, que es lo que todo el mundo se indica como el origen primario de la invasión placentaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa si uno hace la incisión en el sector superior? En el sector superior, en el 100% de los casos, ese sector es polianastomótico, quiere decir que usted corta ahí y no se necrosa nunca, no abre nunca. Y uno diría, bueno, esto estamos en el plano teórico. El tema es que hay dos experiencias, una muy grande que se está recopilando en este momento, de 25.000 casos en los cuales no hay invasión placentaria. Esto se ha hecho en China. Entonces, el tema sería, una dificultad desde el punto de vista, digamos, quirúrgico, es cómo diferenciar cuál es el sector. Se sabe, ahora se sabe cómo uno
puede fácilmente detectar ese sector. Entonces, yo opero mucho, acá en Buenos Aires hay un grupo muy grande de judías ortodoxas, que usted sabe que tienen muchos bebés. Entonces tengo pacientes con 10, 13 cesáreas, 12 cesáreas, sin ningún tipo de dificultad. El tema está donde uno realice la cesárea. No va a ser muy complicado, como le decía, tal vez como cambió el tema hace unos años de la episiotomía, que antes era todo el mundo. Esto va a ser una novedad, como le decía, y lo que va a permitir no es que se reduzca la operación cesárea, es que la operación cesárea no produzca el daño que está produciendo ahora. Es bastante interesante. Así que estamos trabajando o uniendo esfuerzos con varios países justamente en ese sentido. Pero sería, la verdad, que bastante bueno. Yo pensaba que tendría a veces más relación con el tipo del cierre de la cesárea, que por eso se da o aparecía el defecto, al no tomar todo el espesor de la pared uterina, que podría llegar a ser el origen del defecto que después vemos por histeroscopía y que estamos tratando cada vez más seguido, ¿no? Y que es también un poco el origen del ectópico de cicatriz, que lo llamamos ahora. Pero Mire, bueno, esta en los teoría... últimos 5 años, se hicieron 2 trabajos. Yo conozco a la gente, son 2 obsesivos patológicos. Es más, uno de ellos, yo operé en el servicio de él allá en Alemania, me dijo, no importa lo que me demore, yo voy a demostrar que el sistema de sutura en un plano, 2 planos, realmente cambia esto. Y la conclusión del estudio es que no cambia nada. Y bueno, hay otro trabajo, también prospectivo, randomizado, doble ciego y todo, que también concluye lo mismo. O sea que en realidad eso se ha investigado muchas veces y muchas veces hay problemas de metodología. Por eso esta gente ha sido extremadamente rigurosa. Es más, en este momento también hay un estudio randomizado doble ciego entre Francia y Alemania que están haciendo 25.000 pacientes con incisión alta e incisión baja en cesárea, justamente para ver cuál tiene mejor cicatrización. Así que probablemente tengamos novedades en los próximos 5 años, digamos, este problema que es bastante importante. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Agustina Aramayo, soy residente de 3er año de la residencia de ginecología y obstetricia del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Y el día de hoy nos juntamos para charlar un caso que tuvimos en el hospital hace unas semanas. Cronológicamente, comenzamos con el día 1. Ingresa una paciente de 40 años que estaba cursando una gesta de 17 semanas. Ingresa al hospital para el protocolo de interrupción legal del embarazo. Como antecedentes personales, la paciente sufría de depresión tratada, tenía antecedentes como datos positivos, 2 cesáreas anteriores, un parto y un aborto en donde se le había realizado un raspado uterino evacuador. La paciente inicia tratamiento con misoprostol, 600 miligramos cada 3 horas en mucosa yugal, ingresó con un hematocrito de 37% y un coagulograma normal. Y en el transcurso del día, a las 23 horas, expulsa un feto de 120 gramos, la cual se la lleva a sala de partos, ya que había una retención placentaria, y la misma es extraída de manera manual, de forma dificultosa. En ese momento la paciente presenta una hemorragia profusa, se encuentra pálida, sudorosa, taquicárdica, con una TA de 70-50, se coloca un segundo acceso venoso y se constata en ese momento una hipotonía uterina. En ese momento, el
el médico que estaba de guardia realiza una aspiración para sacar los restos, en donde se sacan abundantes restos hemáticos y ovulares, frenando el sangrado activo que tenía la paciente. Se le hace un control del hematocrito y en ese mismo día que llega a 16% por hemoterapia. En ese momento se le transfunden 2 unidades de glóbulos rojos y se estabiliza a la paciente. El día 2, la paciente se encuentra estable, sin pérdidas, se le sigue realizando transfusiones, llegamos a un hematocrito aproximadamente de 28%. El día 3, la paciente se presenta hemodinámicamente estable con un escaso sangrado por genitales externos. El día 4, la paciente empieza con un aumento del sangrado, el útero se encontraba aumentado de tamaño y el cuello estaba totalmente permeable al examen físico. Ese mismo día se realiza una ecografía transvaginal que informa un útero en ABF aumentado de tamaño con una ecoestructura heterogénea, con medidas de longitudinal 114, anteroposterior 57 y transverso 82, un endometrio engrosado de 30 milímetros a nivel, 30 milímetros de diámetro máximo a nivel del istmo, y no se logra identificar un correcto plano de clivaje con el miometrio. Ese mismo día, con un diagnóstico, digamos, presuntivo de una retención de restos, se realiza un raspado uterino evacuador en quirófano, en donde se obtiene regular cantidad de restos. La paciente pasa a tener otra pérdida, digamos, abundante de sangre, en donde queda con un hematocrito aproximadamente de 21%. El día 5 la paciente evoluciona favorablemente, sin pérdidas al momento del examen por genitales. El día 6 la paciente continúa casi sin pérdidas, se realiza otra ecografía transvaginal, el útero se encuentra aumentado de tamaño, tiene aspecto bicorne, las medidas aumentan considerablemente de tamaño del útero, el endometrio es heterogéneo con unas áreas hiperecogénicas a nivel del istmo, con un espesor de 20 milímetros que podría corresponder a restos hemáticos. En ese momento se decide programar para el día siguiente una histeroscopía diagnóstica. La paciente el día 7 entra a quirófano por una histeroscopía en donde se visualizan restos hemáticos a nivel del istmo. En el fondo uterino no se visualizan restos, lo cual se decide en ese momento realizar una MEU para retirar los restos que estaban a nivel del istmo, o sea, en cuanto se entró a la cavidad uterina. En cuanto se realiza la MEU para la extracción de los restos hemáticos y o placentarios que podría haber, la paciente comienza con una hemorragia incoercible. En ese momento se le coloca un balón de sonda Foley en cavidad uterina para generar compresión y frenar el sangrado, y se decide realizar en ese momento una laparotomía exploradora, en donde no se visualiza perforación uterina ni ningún tipo de lesión. Lo único que se visualiza son unos pequeños vasos, muy pequeñitos, a nivel del istmo, del lado derecho de la paciente, tortuosos, pero no era algo muy sugestivo. En ese momento la paciente se descompensa, recordemos que entró a quirófano con un hematocrito de 20%, se descompensa hemodinámicamente en el acto quirúrgico, y por pedido del servicio de anestesiología se finaliza el procedimiento. La paciente recibe
En el transcurso de ese lapso, 3 unidades de glóbulos rojos. La paciente luego, o sea, continuó con el balón y frenó en ese momento la hemorragia, y en el transcurso de ese día evolucionó favorablemente sin pérdidas. El día posterior la paciente evolucionó, estaba hemodinámicamente estable, obviamente sin pérdidas, y se realizó una resonancia nuclear magnética, que ahora la vamos a ver. Y el día 9 la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, continuaba con el balón, que no era nuestra idea retirarlo hasta la cirugía, y ahí se programa una histerectomía con el diagnóstico presuntivo de un acretismo placentario. El día 10 la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, sin cambios. El día 11 se realiza una histerectomía mediante instrucciones dadas intraoperatorias por el doctor Jaraquemada, y el día 12 la paciente evoluciona favorablemente, por lo cual a las 72 horas se externa con un hematocrito de 29. En todos los días previos a la cirugía, la paciente estuvo con tratamiento antibiótico endovenoso. Bien, esta es la resonancia que se le realizó en el Hospital del Cruce, previo a la cirugía, en donde informa un útero en anteversoflexión, se observa a nivel del endometrio y con extenso compromiso de la pared anterior una imagen de forma irregular de 75 por 40 por 65, con una señal heterogénea con áreas hiperintensas en T1 y otras áreas hipo y hiperintensas en T2. Destacándose en su centro una imagen hiperintensa de forma poligonal, no identificándose realce con el contraste endovenoso, que podría corresponderse a un hematoma en evolución. La región isthmic o cervical es normal, los anexos libres, un escaso líquido en fondo de saco, y se visualiza que la sonda que se había colocado en cavidad uterina estaba localizada en el tercio superior de la vagina, comprimiendo el labio superior del cérvix, y la paciente presentaba sonda vesical. Bien, esta es una de las fotos que se pudieron tomar en el acto quirúrgico. No sé si se visualiza bien, pero se pueden ver algunos vasos tortuosos. Esta es otra de las fotos. Bien, el informe en primera instancia de anatomía patológica informa que había compromiso, o sea, infiltración en el miometrio, en este caso de esta paciente que estamos hablando. Bien, esa fue la presentación del caso clínico, y queríamos decir algunas palabras o los temas que nos parecieron importantes para discutir sobre los trastornos anormales de la placentación, que sería el acretismo placentario en este caso. Bien, una breve reseña sobre la clasificación. Según la FIGO, las clasifica en 3 grados. Para resumir, el grado 1 toma contacto con el miometrio, pero no hay una invasión, en este caso sería una placenta acreta. En el grado 2, como sucedió en el caso de esta paciente, hay una invasión en el miometrio, sería una placenta increta. Y el grado 3, la invasión de la placenta va a afectar o puede llegar a tejidos, vasos y órganos pélvicos circundantes, como puede ser, por ejemplo, la vejiga. En cuanto a los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta frente a la opción o la situación que nos puede llegar a tocar a cualquiera de nosotros, factor de riesgo va a ser cualquier procedimiento que haya dañado o estado en contacto, digamos, con el endometrio.
los más frecuentes, digamos, que nosotros vemos son obviamente el raspado o los legrados, las cesáreas, las extracciones manuales de la placenta, miomectomías, cualquier tipo de cirugía que se haya realizado, obviamente ginecológica, en cavidad uterina, y obviamente una cesárea previa, en donde haya estado en combinación, digamos, o conjunto con una placenta previa, multiplica obviamente el factor de riesgo o las chances de que vuelva a suceder. En cuanto al diagnóstico, disponemos de lo que es el ultrasonido, que es una herramienta útil para la detección de estos trastornos. Obviamente las consecuencias o lo que tenemos que tener en cuenta es que no todos los especialistas que hacen diagnóstico por imágenes están familiarizados con lo que es el acretismo placentario o con las placentaciones, digamos, anómalas, y además que es operador dependiente. Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando recibimos, digamos, un estudio de imagen. No es muy común que, digamos, que estén muy familiarizados con estos trastornos los especialistas en imágenes. Hay algunas características, digamos, que pueden ser datos positivos en cuanto a una ecografía o signos que se pueden visualizar en una ecografía que nos pueden orientar, digamos, a sospechar de un acretismo placentario. Tienen que ver con alteraciones o trastornos o pérdidas de irregularidad en los planos relacionados al miometrio, o digamos, alteraciones o cerca de la vejiga o en contacto con el útero y la vejiga, adelgazamiento del miometrio. Hay ciertos signos, digamos, que pueden ser característicos, y mismo también si se realiza un Doppler, hay como una hipervascularización, o se podría visualizar una hipervascularización de la placenta. En cuanto a la resonancia magnética, es otro método que tenemos, digamos, a disposición para el diagnóstico del acretismo placentario, y también tiene ciertas características, o podemos ver ciertas, digamos, signos que nos orientarían al acretismo. Ahí podríamos evaluar la profundidad de la invasión, o la extensión, o el contacto con otros órganos. La realidad es que también es operador dependiente, y va a depender y va a sumar o restar, digamos, la práctica o la experiencia que tenga el imagenólogo, digamos, con esta patología. En algunos artículos también se habla sobre biomarcadores y la relación con el acretismo placentario. Hay ciertas alteraciones o variaciones en los valores, por ejemplo, de la subunidad beta de la gonotrofina coriónica humana en sí, de las proteínas del PAP-A, de la alfa-fetoproteína, por ejemplo, en donde hay una disociación entre la edad gestacional y estos valores que podrían orientarnos, digamos, a acercarnos a que hay una placentación anómala, digamos. En cuanto a la clínica, lamentablemente, en la mayoría de los casos, nos vamos a dar cuenta que estamos frente a un acretismo en el momento de la resolución del embarazo, ya sea por parto o por cesárea. Clínicamente no hay no nos podemos dar cuenta antes de la finalización, digamos, o durante el embarazo, que estamos frente a esta entidad, lo cual muchas veces termina teniendo como consecuencia cirugías de urgencia, o cirugías no programadas adecuadamente, o cirugías en donde no tenemos
las cosas necesarias, digamos, para poder resolver o poder darle más opciones, digamos, a la paciente. En cuanto a la clínica, según un consenso, digamos, de FIO, podríamos relacionar ciertas situaciones o ciertos signos relacionados con la placentación, digamos, anómala. Por ejemplo, en un parto, en donde se realizó la tracción controlada del cordón, suave y controlada del cordón, y no se pudo desprender la placenta, el hecho de tener que hacer intentos para la extracción manual y un abundante sangrado, ya de por sí nos tendría que orientar o sugerir que hay una alteración, una patología con la placentación, digamos, que probablemente la confirmemos o no. Por ejemplo, en el caso de lo que es placenta creta, probablemente cuando le hagamos una laparotomía no veamos signos, en el caso de una creta, signos en la laparotomía que nos hagan sospechar de esta placentación sin abrir el útero. La serosa del útero, digamos, va a estar indemne o no va a haber ese tipo de signos. No sería el caso, por ejemplo, de una placenta increta, como sucedió en nuestro caso, en donde a la laparotomía el color del útero va a tener cierta característica, vamos a ver vasos tortuosos o más congestivos, una hipervascularidad del lecho. Y obviamente en el caso de la placenta percreta, probablemente veamos signos en la laparotomía de estos vasos, digamos, que estén en contacto o afectando otros órganos, que pueden ser, por ejemplo, la vejiga. En cuanto al manejo, lo que nosotros generalmente como ginecólogos, obstetras, conocemos es el tratamiento quirúrgico tradicional, que como dijimos, o sea, la mayoría de las veces lamentablemente nos damos cuenta de esta entidad en el momento de la resolución del parto y o cesárea. Entonces se termina realizando una histerectomía post cesárea, digamos, que en nuestra, digamos, en nuestro trabajo sería como el gold estándar en el momento de la solución de este problema. Sería una sugerencia, digamos, o una recomendación poder realizar una incisión uterina evitando hacer la incisión sobre la placenta, digamos, obviamente para reducir la morbilidad materna relacionada con la pérdida de sangre que va a ocasionar el hecho de entrar sobre el lecho placentario. En muchos de los casos se podría hacer, en este caso, por ejemplo, una incisión del fondo del útero. Se podría considerar utilizar el ultrasonido intraoperatorio con el útero expuesto para poder identificar el borde placentario superior y orientar la incisión en el útero, digamos, donde no hay placenta. Realizar posteriormente la extracción del feto, cerrar la incisión que se realizó en el útero, dejando la placenta dentro del útero, y ahí realizar la histerectomía. Obviamente va a depender de cada caso, ¿no? Bien, lo que nosotros no estamos familiarizados, y fue lo que nos llevó a plantear digamos, este encuentro, es el manejo conservador, que no estamos muy familiarizados con este manejo, que es básicamente consiste en el abordaje en el cual evitamos la histerectomía. Obviamente, depende del caso de que tengamos la paciente, en qué situaciones se puede dar, por ejemplo, cuando hay un hallazgo intraoperatorio en donde que sugieran que la histerectomía probablemente se complique
y eso se asocie a una mortalidad alta de la paciente, en donde la mejor opción probablemente sea no realizar la histerectomía y dejar la placenta in situ, por la gran cantidad o el riesgo de hemorragia masiva. Otra de las situaciones en las cuales podría suceder serían en mujeres que desean tener hijos o conservar su fertilidad, o sea, que asuman los riesgos de este manejo conservador para poder tener la opción de conservar su fertilidad. También hay informes sobre algunos usos o medidas complementarias a dejar la placenta, digamos, en el útero, que podrían ser, por ejemplo, acelerar, o sea, la función sería acelerar la reabsorción placentaria, el proceso de reabsorción placentaria. Una de las opciones sería el uso de metotrexato o suturas compresivas en el útero. Otra sería el taponamiento, por ejemplo, con balón, embolización uterina o ligadura de las arterias uterinas. En cuanto a los tiempos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en cuanto a la expulsión o reabsorción placentaria, tardaría 4 semanas la expulsión y de 9 a 12 meses la reabsorción de la misma, con una mediana de 13 semanas. Obviamente, el hecho de dejar o irnos a un tratamiento conservador, hay complicaciones maternas graves que pueden suceder, que son complejas. Obviamente, la sepsis, que se produzca una necrosis uterina, una insuficiencia renal, un tromboembolismo, y que acabe con la muerte materna. Otra opción podría ser la resección quirúrgica local de la placenta y extirpación, digamos, de áreas del miometrio donde la placenta está adherida de forma anormal. Podría ser otra opción de una técnica conservadora para el tratamiento. En cuanto a qué hacer frente a una hemorragia potencialmente mortal, obviamente vamos a ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. La primera opción sería realizar un taponamiento intrauterino con un balón. En el caso de que la medida no sea eficaz, habrá que hacer suturas compresivas uterinas. Lo último, ya necesitaríamos de gente experimentada y o cirujanos vasculares para realizar ligaduras de, por ejemplo, la ilíaca interna, y obviamente si ninguna de estas opciones funciona, terminaría en lo que es una histerectomía de emergencia. Hay unas recomendaciones que tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso de que hagamos este tipo de procedimiento conservador, la paciente debe estar tratada, digamos, con una antibioticoterapia durante todo el proceso. La recomendación, digamos, del metotrexate podría ser una opción, y hay ciertas cosas que todavía no están muy fundamentadas, digamos, en cuanto a lo que es lo que podría ser screening o no del tema de los biomarcadores, no es, digamos, muy recomendable. Bueno, ahí terminó la presentación. Gracias por escuchar. Gracias, Agus. Te mandaste un trabajo infernal ahí con eso, está bueno. Y bueno, me gustaría por ahí escuchar, en principio vos, Agus, ¿qué te pareció el manejo de la paciente? ¿Qué pudimos haber mejorado como residente avanzada y experimentada y una persona comprometida? Bueno, la realidad es que nosotros, bueno, es un hospital, tenemos que siempre aclarar que es un hospital
chico, que nos cuesta a veces conseguir lo que son exámenes complementarios, es dificultoso a veces conseguir un turno para una ecografía mismo en nuestra institución, o poder conseguir una resonancia, a veces se resulta bastante dificultoso, y muchas de las veces tenemos que llegar a los diagnósticos, digamos, mediante la clínica y o semiología. En este caso, obviamente, viéndolo retrospectivamente, tenemos millones de cosas como para mejorar. Podríamos haber, como autocrítica, digamos, podríamos haber llegado a un diagnóstico, digamos, más precozmente, y que no se haya extendido para la paciente en el transcurso de casi 10 días. La realidad es que en mi experiencia nunca vi un acretismo placentario, es la primera vez, entonces uno tampoco es que lo tiene tan presente todos los días como para pensar en eso. Pero bueno, esa sería como, o sea, obviamente ahora que nos pasó esta situación, digamos, a nuestras compañeras, que también, yo pienso que uno no se lo olvida más, y la imagen mismo de las cirugías, o cómo se dio la situación, la próxima vez, supongo que ya tenemos más herramientas, o sospecharemos frente a ciertos signos que nos podrían orientar. Así que, por un lado, productivo de verlo, digamos, porque uno se aprende y son esas cosas que te pasan y no las olvidas más. Pero bueno, nos costó, digamos, capaz, se extendió en el tiempo el tratamiento o la resolución para la paciente. Eso fue como la crítica constructiva que podemos hacer. Yo, de mi parte, creo que uno de los problemas grandes, por ejemplo, voy a hablar particularmente de mí, ¿no? Que no tengo manejo de obstetricia, pero cuando uno lo piensa frío, uno retrospectivamente y con el diario del lunes, dice, bueno, pucha, era una paciente con un par de cesáreas anteriores que después al momento de expulsar tiene la dificultad de esta para hacer el alumbramiento. Se dice alumbramiento, ¿no? Sí. Entonces uno ahí tiene que plantearse esto. O sea, por ahí con las 2 cesáreas anteriores y con la placenta baja y teniendo alguna relación con la cicatriz, uno tendría que haberlo sospechado. Mi poco entrenamiento en obstetricia, tranquilamente eso me lo puedo llevar por delante, pero claramente no me va a volver a pasar. Pero me parece que ahí está. Y después, con respecto a lo que es el manejo general, podemos buscar montones de momentos en que uno tendría que haber puesto barreras, ¿sí? Yo siempre hablo de que los eventos graves o centinelas ocurren cuando uno salta muchas barreras de seguridad que uno por ahí debiera haber advertido. Es ese modelo de queso suizo de Rison que siempre charlábamos. Hacer también la autocrítica de haber llevado a la paciente sin necesidad al quirófano con hematocrito de 19, sabiendo que de antemano que eso podía pasar. Y está esa frase que dice que si algo puede pasar, si algo malo puede pasar, va a pasar. Y uno podría haber tenido ese cuidado. Más allá de que la descompensación esa que tuvo es bastante discutible porque no necesitó inotrópicos, no necesitó internación en cuidados intensivos, pero podría haber pasado verdaderamente. Tuvimos la suerte que el sangrado se pudo controlar con el balón. Pero bueno, eso uno tiene que detenerse en eso y bueno, y tratar de mejorarlo, ¿no? Para que no vuelva a pasar, porque otra vez sí puede ser más grave. Nada, ¿quién Pablo, quiere? buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Pablo? Me gustaría hacer una consulta Dime. sobre esto, porque la verdad que es muy interesante.
A mí me tocó estar el día de guardia que se internó la paciente, que expulsó. Sí, Y la verdad, bueno, que en el momento la pasé bastante mal. me Mi imagino. pregunta es, teniendo en cuenta, ¿cómo? Me imagino, sí. Sí, sí. Mi pregunta es, inicialmente, bueno, hubo un error cuando se internó que se había interpretado como que no tenía cesáreas, y con el médico interno que estuve, como que desestimó la posibilidad de un acretismo placentario por el hecho de no tener cesáreas. Mi pregunta puntual es, más allá de que es un factor de riesgo y está muy asociado, si es posible que exista un acretismo sin cesáreas previas. Esa es una. Y segundo, por ahí viendo ahora lo que puso Agus en cuanto a lo que es el manejo del acretismo y demás, si en ese momento hubiéramos sospechado la posibilidad de un acretismo, si la conducta hubiera sido directamente poner el balón de Bacryl y no intentar hacer el alumbramiento, porque en ese momento, como el sangrado fue realmente muy, muy abundante, o sea, en 45 minutos perdí una volemia terrible, el objetivo del médico interno con el que estuve era intentar sacar la placenta para que el útero retraiga. Entonces, por ahí como manejo, si en ese caso hubiera sido mejor por ahí poner un balón con la placenta e intentar que este sangrado no continúe. Yo por ahí, pero siempre hablando desde ahora, y yo sin experiencia ni en la obstetricia ni en el acretismo, pienso que por ahí se podría haber planteado hacer directamente la histerectomía antes de eso. Nati, me gustaría ver vos qué pensás de esto. Bueno, en realidad tuvimos muchos errores, por ejemplo, el tema de la internación, con esto de no revictimizar a las pacientes que van a ILE, no repetir una ecografía, sabiendo que teníamos estas cesáreas anteriores y ese raspado, no haber hecho una ecografía pensando en la posibilidad de un acretismo. Y en el caso de que hubiéramos tenido el diagnóstico, creo que en el caso de esta paciente, que era una paciente de 40 años con no más deseos de paridad, creo, y eso le quería preguntar al doctor, si la conducta no hubiera sido directamente una histerectomía, por supuesto que no en nuestro hospital, o sea, con el feto intraútero, no en nuestro hospital, porque bueno, sabemos que es un hospital que no tenemos todos los recursos. En realidad, retrospectivamente, creo que la tendríamos que haber derivado a la paciente, habiendo tenido el diagnóstico, obviamente tenía que ir a un tercer nivel, pero bueno, todo esto es con el diario del día después, ¿no? Pero esperemos que no nos vuelva a pasar. Vamos, a partir de ahora, todas las pacientes que ingresan a ILE, que tengan cicatrices uterinas, llámese cesárea, raspado, miomectomía, se les va a hacer una ecografía a las 15 semanas, y en el caso de que realmente pensemos en un acretismo, la vamos a derivar. La verdad es que como estamos recién aprendiendo un poco de ILE, también creo que bueno, por eso también nos está pasando esto. Sí, y creo que un poco también influye este tema, bueno, otros no, pero muchos no tenemos demasiado ejercicio de la obstetricia y eso verdaderamente nos pone en desventaja. Pero de todas maneras sí se puede armar un protocolo de trabajo, vamos a llamarlo, y para seguir los pasos y para que no pasen estas cosas, ¿no? Y que hay que seguirlos, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Quería hacer una consulta. Hola, no sé si se escucha Nadia, bien. sí, perfecto. Bien. Bueno, un poco más acerca de lo que dijeron mis compañeros anteriormente. Un placer, doctor Jaraquemar, y gracias por su participación. Antes que nada, bueno, me gustaría consultar con respecto a la edad gestacional, a partir de qué edad gestacional y teniendo en cuenta los antecedentes, no solo de las cicatrices por cesárea, sino también por el raspado al que había sido sometida esta paciente, o sea, ya
si influye el número de cesáreas, con una sola cesárea y un raspado ya se puede generar un acretismo, y a partir de qué edad gestacional podemos diagnosticarlo, y cuál sería el método diagnóstico por excelencia, porque por lo que leí es poco que de repente con la ecografía era suficiente, y no sé si la resonancia también capaz que nos hizo extender un poco el tiempo de resolución, y no sé qué tan necesaria es como para ver la invasión de los órganos vecinos. Y finalmente, en el caso de que no hubiera sido un ILE y la paciente hubiera querido ese embarazo, ¿a qué edad gestacional sería recomendable finalizar el embarazo teniendo un diagnóstico como este? Han tenido realmente mucha suerte con este paciente. Como bien decía la doctora Natalia, obviamente que todos han aprendido. Esto pienso yo que, como explicaba el doctor Silva, lleva una reflexión, y esta reflexión no hay que perderla. Tuvieron mucha suerte y esto no tiene que volver a pasar, como decía la doctora. A veces uno tiene esa suerte y a veces sufre una pérdida que obviamente a todos nos deja muy mal. Y esto hace ver que hay que tener un protocolo, pero hay que evitar que esto se diluya. Muchas veces esto tiene un acontecimiento muy importante ahora y esto se diluye. Hay un ABC muy básico, y eso es uno más o menos lo que tiene que manejar. Recién el doctor hablaba de si puede haber un acretismo sin cesárea. Obviamente que sí. La causa número uno que hay sin cesárea es el legrado. Y lamentablemente, independientemente de la opinión de cada uno, ustedes saben que hay un legrado a veces que se puede hacer con más riesgo o menos riesgo. Hay gente que se lo hace en condiciones realmente muy malas. Yo he atendido o he estado de practicante en San Miguel y he visto horrores que ustedes no se lo pueden imaginar. Ustedes también seguramente lo han visto. Ahora, hay un hecho llamativo, a veces para tenerlo, como le decía, en reflexión. Un poco contestando todas las preguntas, el doctor fue muy claro respecto a paciente que tiene cesárea, con cesárea baja, esa paciente tiene diagnóstico de placenta creta hasta que se demuestre lo contrario. También el hecho de que tenga un legrado también lo indica. Fíjense que esto ha aumentado en el último tiempo y pacientes con una cesárea, por eso le estaba diciendo, esto depende de cómo se realice la cesárea. Se ha visto que esto tiene mayor incidencia en las pacientes que se realiza cesárea en trabajo de parto, por eso es muy importante la parte clínica. No es que no se pueda hacer absolutamente nada, y el diagnóstico inicial por interrogatorio obviamente que es importante. Cuando acá hay una caída de hematogrito de 37 a 16, fue terrible, como decía el doctor, realmente terrible, y quienes hemos estado en esas circunstancias, realmente uno se quiere matar, quiere hacer otra profesión, quiere ser abogado, lo que sea, porque es desesperante. Ahora, uno dice, hago una histerectomía, y realmente hay una cuestión muy importante. Lo primero que uno tiene que hacer es parar el sangrado. Lamentablemente, cuando se hace obstetricia, la única manera que se enseña de parar el sangrado es con la histerectomía. Pero hay muchas maneras de parar el sangrado que se llaman bloodless, o sea, ustedes no gastan sangre, porque acá el problema es que cuando la paciente gasta sangre, entra una serie de fenómenos metabólicos como la acidosis metabólica. Obviamente han tenido una anestesista excelente, como decía el doctor, no ha estado en terapia, han tenido muy buena anestesista y han tenido mucha suerte. Y uno me dice, bueno, doctor, pero ¿cómo paro el sangrado? Muy bien. Miren, uno decía el doctor, Nahuel, coloca un balón. Yo le voy a contar qué pasa con el balón de Bakri. El balón de Bakri tiene una presión realmente muy importante. Yo he estado con Bakri infinidad de veces y
hemos hablado de esto montones de veces y muchas veces uno dice, bueno, coloco el balón de Bakri y esto es mágico. Pero, ¿qué es lo que pasa en la placenta ácreta? El fenómeno inicial en la placenta ácreta es la infiltración de la pared. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen algo roto y le ponen presión, ¿qué es lo que pasa? Se rompe. Lamentablemente, todos los casos de rotura uterina acompañados de muerte no se publican. Yo tengo un amigo, por ejemplo, en Copenhague, que me llamó por un caso así similar a este, con diagnóstico obviamente, y ellos siempre a veces está la duda. La doctora cuando explicó dijo, bueno, se veían pocos vasos. Eso nunca hay que dejarse engañar. Esto es un chico de 4 años con carita de angelito y con un cuchillo atrás. Quiere decir que uno nunca le puede dar la espalda. Ellos decidieron retirar la placenta porque parecía que no era tanto, tuvo un sangrado increíble y colocan el balón de Bakri. El tema es que en la resonancia se veía la infiltración del sector inferior. Muy bien, colocaron el balón de Bakri y a los 20 minutos estalló el útero. La paciente perdió 22 litros de sangre. Obviamente que acá nosotros tenemos 22 litros de sangre, la paciente se muere directamente. Le pedí por favor que publicara ese caso, me dijo que sí, por la madre, por la hija, todo, no lo publicaron. Hay 2 casos más que ocurrieron en Francia, tampoco se publicaron y van a saber cuántos más existen. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo paro el sangrado? Muy bien. Cuando usted tiene una paciente que le hacen un legrado, ¿sí? Y el resto no sale y empieza a sangrar, esa paciente uno debe suponer que tiene una placenta ácreta, ¿sí? En general, ustedes saben que cuando hacen el legrado no hay una cantidad de sangre muy extensa, pero en este caso bajó de 37 a 16. Entonces, ¿qué hago en estos casos? Obviamente, en estos casos, uno, por vía vaginal, hay un método que quiero, por favor, que ustedes vayan ahora, lo miren en YouTube, porque se llama método de SEA, Z-E-A. El método de SEA es lo más sencillo que se les ocurre en el planeta y es lo más fácil de hacer y es un arma que ustedes tienen que tener. Entonces, el método de SEA es el clampeo transvaginal de las arterias uterinas, que es muy sencillo de hacer, que no solamente clampea las arterias uterinas, sino que clampea el componente vaginal que va hacia el útero. Eso salva vidas. ¿Por qué? Porque ustedes le están haciendo el legrado, le colocan eso y tienen tiempo. Por eso detener el sangrado es fundamental. Entonces, si ustedes detienen el sangrado, detienen todos los fenómenos hemodinámicos que pasan después y lo más importante es que tienen tiempo. ¿Tiempo para qué? Para el anestesista que reponga a la paciente, para modificar lo que es la acidosis metabólica y para pensar. ¿Qué es lo que pasa? Ahora me pueden decir, bueno, yo le clampeo las arterias uterinas y después ¿qué hago? Como decía la doctora, una de las cosas que pueden hacer es transferirla. Pero todos sabemos, yo he trabajado en la provincia de Buenos Aires, que a veces dicen, no tengo cama por no querer trabajar, cosa que es una complicación bastante importante. Han dejado clampeadas numerosas pacientes, horas, han trasladado pacientes en ambulancia, han trasladado pacientes en ¿cómo se llama? En helicóptero con clampeo. Eso van a ver, pero por favor léanlo, que es una estupidez para hacerlo. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito hacer una laparotomía? Hay algo que uno no entiende y es importante, que es trazar la línea de tiempo. Fíjense que en la placenta ácreta o en un sangrado obstétrico, la placenta a término tiene un flujo de 500 a 800 mililitros por minuto. Si ustedes toman el 10%, solamente el 10%, ¿sí? 50 mililitros, se ha visto en hospitales con todo en Estados Unidos que trasladar a una paciente desde la sala hasta quirófano y que efectivamente se opere, tarda más o menos 1 hora, entre llamar al camillero que suba. 50 mililitros en 1 hora son 3 litros de sangre. Quiere decir que ya la paciente que tiene sangrado ya está en un shock hipovolémico grado 3, grado 4. Por eso el tema es importante. Y usted me va a decir, bueno, ¿qué hago en el camino? ¿Hago magia, doctor? No. Esto fue analizado por gente en el Hospital McGill de Canadá, que tienen de todo, y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer?
Y una de las cosas que uno puede hacer es la compresión externa de la aorta. La compresión externa de la aorta uno la realiza a nivel del ombligo. En Canadá tomaron inicialmente 50 enfermeras y le dijeron, comprima el ombligo lo más fuerte que pueda. No dijeron nada más. Y solamente con eso obtuvieron el 70% de reducción del flujo de la aorta. Hoy se sabe que si ustedes comprimen, ¿sí?, con una fuerza de 45 kilos, ocluyen el 100% del flujo de la aorta. Quiere decir que mientras yo traslado a la paciente, si está en quirófano es otra cosa, esa paciente no pierde. ¿Cómo se hace el entrenamiento? Toda la gente ustedes van a ver que en el libro sale con el puño. Van a ver cuánto tiempo pueden aguantar con el puño. Y hay una manera muy fácil. Todas las mujeres tienen, y acá en casa también, una balanza en el baño. Bueno, ustedes comprimen con las dos manos, tipo RCP, y con 45 kilos no sale una gota de sangre. Pero tienen que mantenerlo. ¿Cuál es el promedio que ustedes pueden mantenerlo? Aproximadamente 10 a 15 minutos, no más. Porque se cansa mucho, como les decía. Pero vamos a suponer que ustedes están en el quirófano y están haciendo, obviamente, el degrado. Cuando esto se descontrola, lo primero, clampeo de las arterias uterinas por vía transvaginal. Después me voy arriba y hay una venda que está en todos los quirófanos, que seguramente ustedes también la tienen si tienen traumatología, que se llama venda de Esmart. La venda de Esmart es una venda de látex que ustedes cuando comprimen el útero, lo levantan así y lo comprimen, el útero, vamos a hablar de un útero gestante, por ejemplo, en una atonía, queda como si fuera un matambre, más o menos de este tamaño, y no sangra más. Si ustedes tienen una atonía, si no tienen plaquetas, el útero no sangra. ¿Resolvieron el problema? No, pero pararon el sangrado, cosa que queda tiempo después para resolver. ¿Cuál es el problema de la mortalidad de la histerectomía? La mortalidad no es la histerectomía, es justamente el shock hipovolémico que está asociado. Por eso, cuando se habla de tratamiento multidisciplinario, todos tienen que estar de acuerdo y no yo, por ejemplo, obstetra, decir, saco el útero, pierdo 4 litros de sangre, le tiro un muerdoterapia y dice, bueno, yo mi parte la hice. Por eso, antes de hacer una histerectomía, uno tiene este método, que si la paciente está muy mal, uno comprime con esta venda de Esmart, le coloco una venda para sujetarlo y no pierde nada. Como le decía, esto es un método. Segundo método, terriblemente sencillo, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Mano, por ejemplo, esto lo pueden practicar en una cesárea. Ustedes después de una cesárea exteriorizan el útero, llevan las vísceras abdominales para arriba y ubican el promontorio. Colocan en el promontorio, buscan el latido de la aorta, colocan una compresa y comprimen ahí. ¿Cuánto pueden esperar? 90 minutos sin problema. Quiere decir que hay que proteger, si ustedes hacen una histerectomía, que es completamente lícito hacerlo, obviamente, el tema es no hacer la histerectomía en una paciente hipovolémica, porque lo que se mantiene en acidosis metabólica le están agravando la mortalidad. Quiere decir que ustedes la pueden hacer y la paciente se muere 2 o 3 días después justamente por la acidosis metabólica. No se sabe, pero esto se ha medido, sacar un útero en condiciones normales, un útero digamos gestante, se lleva aproximadamente de 2 a 3 litros de volumen. Quiere decir que si yo hago una histerectomía en una paciente chocada, por eso es la mortalidad tan alta que tiene, es terrible. Entonces, la doctora decía, ¿en cuánto tiempo se puede diagnosticar? Y acá, cuando presentó la doctora, dijo algo terriblemente importante. Esto es operador dependiente. Ustedes tienen que tener una persona que sea un especialista. Y habitualmente en otros lugares, fíjense, porque no hay que sentirse mal porque uno no tenga un especialista. En Inglaterra, cerca de Londres, tienen gente, por ejemplo, a 50 kilómetros que no tiene un especialista y derivan la paciente para hacerle una ecografía por un especialista justamente, como decía la doctora, para tener el tiempo de derivarla. Hoy se está haciendo ecografía en primer trimestre, obviamente que es bastante especializado. A partir de la semana 9, semana 10 se puede hacer diagnóstico. En general acá se hace diagnóstico un poquito más tardío y no hay ningún tipo de inconveniente con esto, ¿sí? Pero el tema que
Yo hice resonancia magnética durante millones de años, la sigo haciendo, tengo más de 800 resonancias hechas, y no es que aumenta la sensibilidad diagnóstica, pero sirve para identificar la topografía de la lesión. Si están ubicadas en localizaciones infraperitoneales, por ejemplo, una inversión de parámetro que está ubicada en el sector superior, técnicamente es muy fácil. Si está ubicada en el sector inferior, no se metan porque probablemente la paciente se muera. Esto es muy importante porque hay localizaciones que tienen una morbilidad muy importante. Pero en resumen, como le decía, esto manejando algunas técnicas muy sencillas y les va a servir, le digo, no solamente para esto, para el caso de una atonía, etcétera, porque el tiempo pasa y uno no lo ve. Por eso hay que marcar la línea de tiempo, ¿sí? Para saber cuánto tiempo pasa. El hacer un clampeo, ustedes con lo que tienen, con la caja más chica que tengan, lo pueden hacer. Clampeo transvaginal, técnica de ZEA. La técnica no fue inventada por el doctor. Esto fue inventada por un médico en Bélgica, pero digamos el que la extendió y popularizó fue el doctor Sea, que es un médico de México. Y como les decía, traten de ubicar en una cesárea, no pasa absolutamente nada, ustedes no tocan nada, exteriorizar el útero, mover las vísceras abdominales y tener ese control de dónde está la aorta. Les puedo asegurar que ustedes comprimen ahí y tienen tiempo. Eso es una de las cosas más importantes. Por eso, aprovechando, y finalizo con esto, lo que decía la doctora, esto, y lo que decía el doctor Silva, esto tiene que ser a veces como un aviso. No fue bien, Dios estuvo con nosotros, pero es un aviso. Tenemos que prepararnos para ver qué hacer con los pacientes. Yo le quiero hacer una preguntita, si puedo. ¿Cómo no, doctora? Doctor, en un momento durante la cirugía, que gentilmente, y desde ya le agradezco, habló con nosotros, usted dijo, suspendan allí y dejamos todo ese terrible marañón vascular que había en la zona del segmento inferior. Claro. La pregunta es, ¿estuvo bien indicada esa histerectomía que hicimos? ¿Usted la hubiera Excelente. hecho? Mire, doctora, le comento. Le voy a comentar algo que pasó acá en la República Argentina hace unos años atrás. Ustedes saben que los residentes son pie de cañón y a veces son la primera línea. Ingresa una señora con antecedente de 2 cesáreas, van a saber N cantidad de legrados con sangrado. Bueno, ellos diagnostican un acretismo placentario por la visión que tenían de vasos, etc. Sacan el chico por el fondo y deciden hacerle la esterectomía. En determinado momento llegan al sector posterior inferior de la vejiga, como ustedes, y ven que esa zona estaba llena de vasos y extremadamente adherente. Y deciden, por una cuestión, no sé, de a veces el shock que tenemos adentro, de culminar la cirugía ahí. Bueno, están tomando el peritoneo, la paciente estable, todo para cerrar, entra el jefe y le dicen pedazo de M, no se puede decir qué, pero ellos se imaginan qué es, ¿cómo van a dejar ese pedacito? El doctor lo sacó y a los 15 minutos la paciente estaba muerta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay 2 sectores, doctora, que es terriblemente difícil para el sangrado. Uno es el sector posterior inferior donde estuvo usted. ¿Qué es lo que pasa ahí? En ese lugar confluyen vasos sanguíneos que dependen de la vesical inferior, de las vaginales inferiores, de la cervical. Entonces, todo eso más los vasos que dependen de la hipertrofia generan un círculo anastomótico que si se le rompe un vaso no lo puede ni siquiera embolizar. Es una cosa terrible. Y para que uno tenga una idea, esto véanlo en internet, pasó en Estados Unidos, en un hospital de Texas, es la mujer más transfundida del planeta. La transfundieron con 540 unidades. Escuchó bien, doctora, 540 unidades. Trajeron sangre, no solamente de todo Estados Unidos, sino también de España, Italia y Francia.
¿Qué pasó con esta señora? Ellos siguieron y tenían un sangrado en ese lugar. ¿Qué hicieron? Lo rompieron y no lo podían parar de ninguna manera. Embolizaron 7 veces la arteria uterina. Y esto es como decir, mire, yo tengo un problema en el pie, estoy embolizando cerebro. No tiene nada que ver un lado con otro. Le colocaron un packing cada 12 horas. O sea, seguía sangrando. No lo podían parar el sangrado. ¿Me entiende? Y estuvo una semana. La señora llegó a tener 5 de hematocrito. Perdió la visión del ojo porque no le llegaban los glóbulos rojos al ojo. Una cosa terrorífica. Se imagina que nadie tiene 540 unidades de sangre para que pase, pero uno toma conciencia que es como meter la tijera en un nudo terrible. Quienes han pasado esto, que hay distintos especialistas en placenta concreta en el mundo, con esto hay una coincidencia total. Cuando ve que el sector posterior inferior de la vejiga es un conglomerado de vasos indisecable, no siga, porque no es placenta, son vasos. Una cosita, con esto termino con la doctora que habló del metotrexate. El metotrexate quedó en algún momento y nadie sabe de dónde salió. Bueno, el que tiene la culpa de esto, que le admite la culpa en los congresos, es el doctor Alú Kumaran, que fue 3 periodos atrás el presidente de la FIGO. Y en determinado momento le preguntan por un caso, y como no tenía idea qué hacer, y esto lo ha dicho públicamente, dijo, ¿por qué no se utiliza metotrexate como se utiliza en el ectópico? Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? La placenta a término tiene menos del 1% de mitosis, con lo cual el metotrexate no sirve para un pito, y lo ha dicho él, pero me dijo, mire, como yo lo largué en ese momento, se armó una bola que no se pudo parar nunca más. Es más, hay trabajos que indican que cuando usted usa metotrexate, el peligro es mayor, justamente por los daños que produce el metotrexate. Lo mismo pasa con la placenta in situ. La placenta in situ, digamos, el primer trabajo que hay es en 1933. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había ni sangre, ni transfusión, ni terapia intensiva, no había un pito. Entonces usted dejaba la placenta ahí y bueno, si vivía la paciente, vivía. Porque la histerectomía tenía mortalidad de 100%. ¿Se acuerdan las películas? O vive la mamá o vive el chico. Bueno, esto era así. El tema que los franceses lo toman como caballito de batalla, ¿sí? Porque en realidad, yo hablé con el que empezó con todo esto, no sabía qué hacer. Y en este momento, con la estadística francesa, después de 15 años, y la cantidad de complicaciones que tienen, que es terrible, porque no se publican las complicaciones, no la van a seguir haciendo más. Entonces, en este momento, como le decía, hay cosas que obviamente que hasta que llegan a uno, que ustedes ven millones de cosas del pibe, de la mamá, etcétera, a veces cuesta, ¿no? Pero el especialista la ven más pronto. Pero realmente, todo esto que dijo la doctora está perfecto y ha sido después nuevamente analizado, ¿sí? Por eso le decía un poco al doctor Silva que el tema para futuro es tratar de disminuir justamente no la cesárea, sino que la cesárea no produzca este daño ni produzca placenta concreta. Muy, muy bueno, Doc. Doc, yo tengo una pregunta. No, perdón. Sí. Yo tengo una pregunta para el doctor, porque, bueno, yo soy la que hago, digamos, las entrevistas para los ILE. Si debería pedir una ecografía más actualizada o cuando las pacientes tengan o cesáreas anteriores o raspados o alguna miomectomía, porque la realidad es que me llegan con una ecografía, cuando me llegan, para sacar solamente edad gestacional. Pero claro, a ver si debo pedir otra cosa en ese caso o no. Gracias, Doc. Yo era la que lo molesté todo el día. Igualmente, doctora, pero le digo, como ustedes trabajan con eso todos los días, yo sé lo que es, sí. Por favor, lean lo que es la técnica de SEA, porque esto viene muy de golpe. Entonces, por ahí usted tiene que sacar un chico, tiene que hacer un ILE, y le produce esto, y hasta que dice, hola, ya perdió la paciente. Claro. Ese es un tema fundamental. Entonces uno tiene que tener, como le decía, un arma, porque obviamente lo que dijo Nahuel es muy importante.
pero lamentablemente la gente no publica las muertes maternas. Mire, nosotros estuvimos trabajando con un grupo en este momento de 23 países para tratar cuál es la incidencia de muerte materna por esto. Y es terrible. Estamos por publicar ese trabajo, pero si usted se mete en este momento en Medline, prácticamente no hay un trabajo, o sea, que indique una paciente de placenta áqueta que se muera. Por favor, háganlo y va a ver que no existe, como diciendo, bueno, esto ya está, pasó y ya está. No, porque Eso, también tener una muerte materna en un ILE es como terrible. terrible. Sí. Una muerte materna es terrible, doctora, yo la entiendo, Sí. es terrible. Por eso, Obviamente, más que nada, como... Sí. Ahora, el tema es, ustedes tienen un especialista para esto, a veces es complicado, ¿sí? A veces es complicado. Entonces uno debe suponer, como bien dijo el doctor Silva, que si usted tiene una paciente con una placenta baja y con cesáreas anteriores, esa paciente tiene un acretismo hasta que se demuestre lo contrario. Bien. Por lo tanto, está totalmente lícito mandar a un especialista o a algún centro antes de hacer algún procedimiento. Porque usted sabe, cuando se viene la catarata, no puede decir... Sí, ya está. Ya. Sí. O sea, está bien, si me viene una paciente con una placenta baja, bueno, ya tengo como un pseudo diagnóstico. Si la placenta en ese caso está bien implantada, ¿no hace falta que pida otra ecografía o no? No. Pero Bien. placenta baja, con antecedente de legrado o con antecedente de cesárea. Bien, Realmente. perfecto. Muchas veces, bueno, yo he tenido pacientes con invasiones placentarias, por ejemplo, que han negado a muerte que han tenido un legrado. Y yo he hablado con la amiga y me dijo, no tuvo uno, doctor, tuvo dos. Y claro. se lo niega a muerte. Entonces, a veces uno dice, como decía el doctor, uno tiene que crearse ese tema de decir, bueno, es paciente de riesgo, porque a veces la paciente no se lo va a decir, a veces sí, no sé cómo, pero la verdad que en general la paciente no los dice, pero si es baja y tiene algún antecedente, ojo, porque cuando empieza a sangrar se viene la catarata. Ese es el tema. Bien, gracias, Doc. Bueno, disculpe por por todas las veces que lo he llamado, pero un gusto para mí, y si alguna vez necesitan ayuda, yo con todo gusto voy, les digo, ningún problema. Muchas gracias. Una preguntita más y no lo molesto. Ahora, no me molesta. Ese tema de haber dejado quizás algún restito de placenta en esa parte inferior del útero, ¿existe alguna posibilidad de necrosis posterior? Cero, perfecto. ¿Qué complicaciones mediatas? ¿Qué complicaciones mediatas puedo tener después de esta cirugía? Porque no teníamos muchas pautas de alarma de control. No, mire, en realidad cuando uno hace este tipo de cirugía, y la verdad que yo vi, usted fue terriblemente cuidadosa en cada paso y se vio en la foto de cirugía que fue muy cuidadosa, no tiene complicaciones, no tiene. Todo eso es hipertrofia vascular. Yo le voy a mandar algunas fotos para que ustedes vean. Mire, yo una vez estuve en un hospital público que teníamos un caso similar y llamaron al urólogo, ¿sí? Porque estaba empecinado el obstetra en sacar ese pedazo, a pesar de que se le sugirió que no. Y el urólogo dijo, ni siquiera me voy a cambiar, me voy a poner un par de guantes. Fíjese la liviandad. Y el doctor tracciona, y cuando tracciona, saca, escuche bien esto, saca el trígono vesical, y en ese momento el doctor se puso blanco y se cayó al suelo. Es como si usted viera a Hulk con dos espadas que se le vienen encima. Se desmayó, porque vio el tamaño de la metida pata que hizo. ¿Sí? Doctor, esa es mi técnica. Sacar el trígono vesical y salir sangre por todos lados, no. Por eso que a veces hay que ser un poquito precavido con eso. Muchísimas gracias, doctor. Sobre todo por haber estado en ese momento tan importante. Doctora, una preguntita, Galle, ¿se puede? Sí, digan.
Buenas noches, doctor, muchas gracias. Yo soy un invitado acá de la gente del Lucio, fui residente, y mi pregunta es la siguiente. ¿Está homologado? Porque yo he visto algunos trabajos, yo humildemente hago ecografías, y he visto algunos trabajos que miden la distancia de la inserción placentaria o de la inserción del corion en los inmoceles, en el primer trimestre temprano. ¿Eso está homologado o son trabajos de investigación? No, todavía no. Lo que se está buscando en este momento, le digo que yo estoy en un grupo de investigación de Italia, es justamente tener una N grande con ese tema. Uno de los problemas, por ejemplo, hay muchos investigadores en el Reino Unido que están interesados, pero ellos tienen estandarizado cuáles, y en el primer trimestre no hacen ecografía, y no hay caso. Pero lo que se está buscando es un número justamente grande para tener una evidencia importante. O sea, hay trabajos, como decía perfectamente usted, que son reportes chicos, ¿sí? Pero no hay todavía algo muy importante. Y esos reportes chicos, ¿qué pasó? Muchas veces uno dice, bueno, tengo una invasión, tengo todo esto. Pero ¿qué pasa? Cambia en el tiempo. O sea que se está viendo que eso que ustedes pueden ver a la novena, décima semana, por ahí en la semana 20 es distinto. O sea que eso sería como una llamada de atención para que uno haga un estudio posterior. O como para tener un seguimiento, digamos. Sí, otra pregunta. Por lo que yo tengo entendido, no necesariamente tenemos que tener un antecedente de un raspado o de una cesárea. Puede ser un antecedente de una endometritis silente, que también digamos, es un factor de riesgo para el acretismo. Le comento, doctor, mire. Yo hasta el momento no he tenido casos que no hayan tenido antecedentes. Es más, tuve una chica que era una monja francesa y tenía la hostia en la boca y me rejuró, yo hablé con la gente, no tuvo legrado, y cuando estaba en terapia intensiva, yo le dije, no te voy a preguntar si tenés legrado, te voy a preguntar cuántos te hiciste porque yo te vi el daño que tuviste. Claro. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? El antecedente, usted sabe que hay una vergüenza, obviamente, de la persona por ahí que se realizó, que está en la familia, o que por ahí piensa que usted se lo va a decir, etc. Yo hasta ahora no tuve casos de endometritis ni cosas así, ¿sí? Ningún que no haya tenido un antecedente, ¿sí? Es más, le ato los brazos detrás, le pongo la luz y habitualmente le dicen, sí, tuve, la verdad que tuve un legrado. Y a veces, escúcheme esto, tuve una paciente que se hizo en Salguero y Las Heras, ¿sí? Un precio muy barato le hicieron, entró al departamento, le hicieron el legrado, en el departamento no había muebles, no había nada. Le dijo, cuando te despiertes de la anestesia, cerrá la puerta y andate. Fíjese en las condiciones, imagínese qué condiciones, pobre mujer, si tuviera sangrado, lo que fuera. Fíjese con la vergüenza, con todo lo que va a esa mujer. Es terrible, es terrible. Entonces a veces es un antecedente que uno como que lo tiene que buscar, lo tiene que machacar, lo tiene que ver, etc. ¿Sí? Otra pregunta, sí. La última. Sí. Usted habló del lugar que está investigando, el lugar donde incidir el segmento. Segmento, sí. ¿Qué reparo nos aconseja para tener en cuenta y así incidirlo, diríamos? Bueno, el tema es el siguiente. Uno corta el peritoneo, lo despega hacia el sector superior y en el momento que el peritoneo deja de ser, o sea, se hace adherente, ese es el límite del segmento superior. En ese lugar uno realiza la cesárea. El otro día, por ejemplo, llegó uno dice, bueno, si tiene un agujero de este tamaño, imagínense una paciente joven con un agujero de este tamaño, ¿qué le pongo en ese lugar? ¿Qué se hace? Usted sabe que si lo cose no pega absolutamente nada. Entonces, en ese tipo de pacientes, sí lo que se está haciendo es una plástica que incluye músculo recto anterior, que el recto anterior va con un pedículo bastante grande, porque tiene un pedículo epigástrico y uno de la mamaria interna. Y el otro día
una de las pacientes se hizo, usted ve el segmento, realmente queda muy distinto, porque el problema del segmento sin irrigación es que no cierra nunca. Entonces, como le decía, yo esas pacientes que tengo que son judías ortodoxas, que tienen muchísimas, usted le dice, mire, ¿qué prefiere, el útero o la vida? Le dicen, el útero, doctor, pero así nomás. Y tienen 10, 12 cesáreas, usted se la hace en el sector superior, usted lo ve y no lo puede creer. Cómo cicatriza el sector, sí. en el sector inferior. Sí, nosotros ahí en el Hospital Lucio hemos tenido montones de pacientes con muchas cesáreas intacto, y otras pacientes, Intacto. Exactamente. Claro, que era un pegote, no se podía ingresar, digamos, probablemente sea lo que usted dice. Claro. Pero bueno, sí, yo inconscientemente la hago así, pero no porque por nada en especial. Sí, por una cuestión, le entiendo, de práctica. Para alejarme de la vejiga, más que nada. Claro. Bueno, un lujo tenerlo, ¿eh? No, por favor, un gusto, y si necesitan ayuda Doctor, día, una preguntita final. Usted dígame, dijo doctora. que había más incidencia de acretismos placentarios cuando la cesárea se realizaba durante un trabajo de parto. Exactamente. Ahora No, bien. el tema es así. El tema es A que ver. el origen es el defecto, pero no el defecto, porque ¿qué es lo que pasa? Se han estudiado los defectos postcesáreos y hay un trabajo muy importante de Radiology que le dice que usted tiene entre el 7 y el 77%, o sea, si bueno, todo el mundo tiene defectos, pero esto cambió y lo que se le pone atención son a los defectos de espesor total bajos, o sea que están a menos de 5 centímetros del óseo. Entonces lo que se ve es que cuando usted le hace la cesárea en una mujer que está en trabajo de parto, lo hace más abajo de lo que usted supone. Claro. Ese es un poco el tema. Entonces esas mujeres, y esto hay 2 trabajos prospectivos muy buenos de una doctora que se llama Olga Vikareva, que están publicados, son muy interesantes, donde cuando usted le hace la cesárea baja, tiene un 70% de defectos espontáneos, en comparación a la cesárea 2 centímetros hecho más arriba, de un 13%. Es una diferencia altísima. Por eso en este momento están haciendo un estudio prospectivo randomizado por 2 personas súper obsesivas con 25.000 pacientes. Por eso le digo que en algún momento va a haber novedades sobre eso. Bien. Mil Oye, gracias, otra pregunta. doctor. ¿Cambia en algo peritonizar o no peritonizar? No, en este momento le cuento. En Europa, hace como 5 años atrás, se está volviendo a peritonizar, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas de las pacientes generan unas adherencias terribles, ¿sí? Entonces, esto ha sido visto en muchos países. En este momento peritoniza todo el mundo. Claro. Lamentablemente usted sabe cómo son en medicina, vamos y volvemos. Es como Sí, ponerle sí, al sí. pibe de cabeza para que no haga la apnea, de costado, pata para arriba. Pero bueno,